En realidad es un día muy especial porque el cáncer ha sido una batalla que aún no está ganada, pero es una batalla que desde su origen, cuando se inició, aspira a llegar algún día a hacer que el cáncer se convierta solamente en un título para poder leer el horóscopo. Horacio Astudillo, doctor en ciencias con especialidad en biomedicina molecular del Instituto Politécnico Nacional, señaló que el camino a la cura de una enfermedad oncológica se encuentra, además de en la prevención, en la tecnología y el diagnóstico temprano. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? Con el uso de la tecnología, con la prevención principalmente y con el diagnóstico anticipado o temprano de cualquier neoplasia. Una enfermedad oncológica, sea la que sea, en cualquier órgano o tejido, que se pueda diagnosticar en etapas tempranas, tiene más de un 80% de posibilidades de cura, lo cual es muy alentador. Astudillo sostiene que gracias a los avances en los últimos 25 años, hoy existen progresos significativos en los diagnósticos, siendo estos los principales auxiliares para la prevención y tratamiento del paciente oncológico. Está claro que en los últimos 25 años se han hecho enormes progresos en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento del cáncer. Hoy, un paciente que muere de cáncer puede tener causas atribuibles no a la enfermedad, sino al manejo de su enfermedad. Hoy un paciente con cáncer de colon tiene 80% de posibilidades de curación. Un paciente con cáncer de pulmón ya aspira a ser curado. El diagnóstico molecular y genómico para el cáncer es la interpretación en un contexto genético molecular de cuál es el estado hereditario o genético de un paciente para desarrollar, para tratar o para definir el pronóstico de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Hoy, a través de las pruebas genético-moleculares que desarrollamos en nuestro grupo, podemos anticipar la susceptibilidad genética en pacientes que no han desarrollado una enfermedad y podemos predecir o diagnosticar la enfermedad y la complejidad que puede tener en su evolución clínica. Y lo más importante, también podemos hacer una predicción de qué tratamiento es el que más le va a beneficiar al paciente con su tipo de cáncer. Porque hoy el cáncer es una enfermedad que es individual. La importancia de este tipo de diagnósticos radica en sus amplias posibilidades para el beneficio del paciente. El cáncer, afortunadamente hoy en día, con este tipo de tecnologías, nos puede permitir en población abierta identificar a los grupos de riesgo. 1. 2. Cuando estos grupos adquieren la enfermedad, podemos también evaluar el contexto clínico de su potencial evolución y el riesgo que puede generar esta enfermedad. Y 3. También podemos evaluar a nivel de marcadores genéticos y moleculares con qué medicamentos o con qué tipos de medicamentos y o terapias va a obtener el mayor beneficio el paciente, por lo cual hoy el cáncer es potencialmente curable. En cuanto a la realización de estos diagnósticos, informó que basta con una muestra de saliva, sangre o de tumor cancerígeno, misma que puede incluso enviarse desde cualquier estado de la República. Una vez que nosotros contactamos o nos contacta el oncólogo tratante del paciente, nosotros podemos recibir a distancia la muestra que se requiera para el tipo de cáncer y el tipo de apoyo diagnóstico que se le va a hacer al paciente, lo cual implica que si es una toma de saliva, se envía un kit de recolección de saliva para que llegue a nuestras instalaciones diagnósticas. Cubrimos prácticamente todo el país dando un servicio de atención y respuesta con la calidad que exigen este tipo de diagnósticos y con la rapidez que amerita el tratamiento de esta enfermedad. Posterior a la recepción de muestras, el estudio de las mismas a través de la expresión de genes es el paso a seguir. Estas pruebas se establecen a través de la llamada expresión de genes, o sea, qué genes están activos en esa enfermedad, a través de las alteraciones genético-moleculares de esos genes, e incluso pueden ser alteraciones muy gruesas o grandes como las cromosómicas, y a través también de biomarcadores proteicos que se encuentran en la sangre y en el tumor para su diagnóstico. Este tipo de obtención de muestras es suficiente para poder establecer
una prueba compleja como es la prueba de cáncer hereditario, donde se evalúan 30 genes de susceptibilidad con un mapeo genético completo de esas regiones genéticas. El resultado se obtiene en menos de una semana y en algunas ocasiones hasta en 48 horas, dependiendo el tipo de prueba. Asimismo, el especialista sostuvo que el nivel de este tipo de pruebas cumplen con certificación nacional e internacional. Horacio Astudillo dijo que parte del problema en el decrecimiento en la tasa de mortalidad de enfermedades oncológicas se debe a la periodicidad de los programas establecidos y a la falta de legislación en materia de pruebas genéticas. Una enfermedad como el cáncer se vuelve una enfermedad también social, porque afecta no al paciente oncológico, sino al círculo familiar. Y hay una afectación en una economía que tiene un impacto también social. Entonces, es importante atender esta enfermedad con un carácter de precisión y de inteligencia, bajo el entendido de que el recurso en la optimización no es para generar dinero, sino es para mejorar el entorno social, el entorno familiar y de una manera indirecta apoyar la economía de un país. Con información de Diego Infante e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.